para elegir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Hasta esta fecha, el único de los poderes de la Unión, son tres, cuyos representantes no son electos por mandato popular. La Constitución de nuestro país, no desde 1917, sino desde el siglo XIX, establece en un artículo que se mantiene a la fecha, en el que consagra que todo poder dimana del pueblo. Y agradezco a Eduardo Santillán Pérez, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidato? Muy ¿Cómo bien, mi estimado Juan, qué gusto saludarte, pues aquí en esta pasarela que llevas de candidatos y candidatas en un gran espacio de participación. Pues muy interesante lo que señalan las y los candidatos. El máximo tribunal de justicia de nuestro país se democratiza a través de esta elección. Candidato, en caso de llegar a la Suprema Corte, ¿cómo continuarías este proceso de democratización? Porque me parece que no nada más se constriñe a que vayamos los mexicanos a las urnas. Así es, mira, es muy importante para consolidar el proceso de democracia en nuestro país, avanzar con el Poder Judicial, un poder cercano a la gente, que escuche, que atienda la realidad, una Suprema Corte de Justicia que deje de ser un árbitro de la lucha libre, que cuenta mal, que voltea para otro lado y que se convierta en un árbitro de box técnico que cuenta bien y que es una de las funciones principales, el resolver las controversias cuando se presentan entre los poderes. Me parece que la Corte no suplanta la voluntad popular del legislativo, la Corte no debe de ser un obstáculo para la implementación de las políticas públicas. Entonces yo creo que no debe de haber confrontación, me parece que es una gran oportunidad para que haya una gran colaboración. La política de Estado que requiere la seguridad pública implica la participación de los tres poderes y ya es tiempo de que la Corte pues ya no se haga de ladito y le entre también y asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en la implementación de una política nacional de seguridad pública. Eduardo Santillán, ¿el acceso a la justicia en México es hoy un privilegio o un derecho? Pues se convirtió en un artículo de lujo. Si Manuel Crescencio Rejón, el creador del amparo, viviera, se volvería a morir después de lo que ha sucedido. Hoy el amparo tienen acceso unos cuantos. Cuesta mucho dinero, de tal manera que el amparo se convirtió en el instrumento favorito de los malandros para salir de prisión, mientras que el amparo es inaccesible para las personas más vulnerables y más desprotegidas, que era el espíritu original del amparo. Entonces se convirtió la justicia y el amparo en un artículo de lujo. A mí me da mucha tristeza ver mujeres que me dicen que están ahorrando para divorciarse porque les cobra 10,000 pesos el abogado. Me da mucha tristeza ver que hay mujeres que no tienen acceso a una pensión alimenticia, familias que llevan 3 generaciones sin resolver un problema sucesorio. Entonces, me parece que esta es una sacudida que nos hace la sociedad para que tengamos un sistema de justicia real, eficiente y cercano. El amparo que, pues hasta donde yo recuerdo, es un instrumento legal para protegernos de la autoridad ante una arbitrariedad cometida por ella, se ha convertido en lugar de eso en una carta blanca de la impunidad para quienes pueden pagarlo. Así es, porque ¿quién puede pagar un abogado amparista en materia penal o en materia fiscal o en cualquier materia? Un segmento privilegiado, mientras que los grandes sectores desprotegidos de la población no lo utilizan. En la Ciudad de México implementamos una figura muy interesante, que es la acción de tutela de los derechos humanos, que es un amparo local, en donde es semejante a la tramitación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, con suplencia de la queja total, en donde se puede presentar de manera verbal y en donde se puede ser efectivo. Entonces, tenemos que regresarle al amparo la utilidad social y tenemos que regresarle al Poder Judicial su utilidad como un instrumento para generar paz social en nuestro país. Y se le regresa en parte a través de esta elección, es decir, habrá una democratización más allá del ejercicio de ir a votar en el sistema de impartición de justicia de nuestro país, o nada más va a cambiar de mano la estafeta, candidato. Pues mira, yo lo he dicho en las reuniones que he tenido en diversas partes del país. Yo estoy desempleado, vi un anuncio que decía que se solicita ministro, que implica un proceso de selección muy amplio y lo más importante, que es la última palabra para contratarte o no como ministro, la tiene el pueblo. De tal manera que cuando ya le debes el cargo al pueblo
y no se lo debes a un personaje en lo individual, pues sabes que le tienes que responder. A mí me gustan los anuncios que hay en las fondas que dicen único requisito, echarle ganas, tener ganas de trabajar. Entonces necesitamos jueces que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de comprometerse con la justicia, que vean la justicia de una manera más humana. Si no, si la justicia sigue igual de fría, de inhumana y de distante, pues mejor utilizamos inteligencia artificial y que una máquina resuelva, ¿no? Si se trata de revisar meramente expedientes. Pero no se trataría de eso. Candidato, ¿formas parte, Eduardo Santillán, de alguna organización política? ¿Estás afiliado a algún partido? Sí, yo he formado parte de este proceso de construcción de la Cuarta Transformación. Sí estoy afiliado a un partido. Ya te puedes imaginar a cuál, no quisiera yo señalarlo no, aquí pues para que el INE no nos ya lo dijiste, no nos sin diga, decir. Pero sin decirlo, habrá señales, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de quienes dicen que habría conflicto de interés de acuerdo a las simpatías, preferencias o afiliaciones partidistas de un candidato a la hora de ejercer su cargo, ya sea de juez, de magistrado o de ministro? Mira, me parece que el proyecto de la Cuarta Transformación va más allá de un partido. Es un proceso de transformación del país. Es efectivamente una nueva etapa en la historia de nuestro país. Logramos hacer una revolución pacífica, con lo contradictorio que pueda resultar el concepto, pero tiene los efectos de una revolución y llegamos por la vía pacífica, lo que implica que un nuevo régimen político, un nuevo régimen social requiere de modernizar las instituciones. Entonces, me parece que los partidos políticos tienen una función, pero yo estoy convencido que este proyecto de Cuarta Transformación va más allá de cualquier partido político y me parece que ahí es en donde podemos participar. No veo yo que haya un conflicto de interés. Curiosamente, los que hablan de un conflicto de interés fueron los que no decían nada, ¿no? Cuando desde la derecha se nombraba a ministros y después en su despacho pues se litigaban ante esos propios ministros, ¿no? Ahora son muy defensores de la independencia judicial. ¿Dejarás, en caso de llegar a la Suprema Corte, al máximo tribunal de justicia de nuestro país, la afiliación guardadita donde debe estar para impartir justicia, pues como la imagen que la representa? Por supuesto. ¿Con los ojos vendados? ¿Con claro, la venda? Como diría Sócrates, amo a mi partido, pero amo más a la justicia. Ahí está. Finalmente, nos queda un minutito y medio. Ahí está la reforma al Poder Judicial, la elección extraordinaria. ¿Podrá cambiar la justicia en nuestro país y ser un derecho sin necesidad de revisar el sistema de procuración, es decir, las fiscalías tanto general como estatales, o se tienen que revisar? Esta es la punta del iceberg. El problema de la justicia tiene que ver desde que revisemos cómo se están formando los abogados. Tenemos que ir en contra de los abogados trinqueteros que le cobran dinero a la gente y no le resuelven nada. Hay que crear un expediente digital único homologado en nuestro país. La siguiente gran reforma, desde mi punto de vista, tiene que ser el de las fiscalías. A mí me tocó diseñar la Fiscalía de la Ciudad de México y me parece que no puede haber democracia si no hay justicia, no puede garantizarse el desarrollo económico, la estabilidad económica si no hay justicia. Hoy la justicia y combatir la impunidad se convierte en el principal reto del Estado mexicano. Y bueno, pues estaremos pendientes. ¿Cuál es tu número de candidato? El número 60, boleta morada. 60, boleta morada. Eduardo Santillán Pérez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por habernos acompañado, candidato. Y bueno, pues espero poder conversar contigo pronto de este y otros temas de jurisprudencia, de derechos, de igualdad. Por supuesto, nos vemos como ministro electo. Aquí te estaré